Bendiciones nuevamente y qué bueno es saber que seguimos atentos a estos estudios en el libro de Hechos. Gracias a Dios por permitirnos nuevamente en esta tarde, en este estudio, poder leer su palabra en el capítulo 5 de Hechos, del versículo 17 al 42. Aquí vamos a observar nuevamente otra opresión y oposición por parte de los fariseos. Ese es el tema en general sobre lo que tratan estos versículos. Vamos a darle gracias a Dios por iniciar este nuevo estudio. Amado Padre, te damos gracias eternamente por estas palabras, por tu palabra en la cual podemos meditar y aprender conjuntamente lo que nos dice el Espíritu Santo en esta clase. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos hable y que nos honre con tu presencia, que nos enseñes a discernir apropiadamente lo que tienes preparado para nosotros y que no sea nuestra propia mente ni nuestro propio entendimiento, sino que sea el entendimiento de lo alto, que sea el Espíritu Santo hablándonos y siguiéndonos fortaleciendo. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén. Hechos 5 del 17 al 42. Aquí el título de esta parte es Pedro y Juan son perseguidos. Recordemos que en un inicio, en el capítulo anterior, ya habíamos visto las maravillas que el Espíritu Santo estaba haciendo. Seguía sanando gente, seguía liberando a personas que estaban endemoniadas, seguía liberando a las personas que estaban enfermas, y veíamos también en el capítulo anterior, a principios de este capítulo, del 5, sobre cómo la iglesia también tenía todas las cosas en común. Estaba iniciándose el cuerpo de Cristo y veíamos cómo varias personas vendían todo lo que tenían y lo ofrecían a los apóstoles, pero para que se repartiera a la iglesia, y es por eso que decía que tenían las cosas en común. Ya vimos qué es lo que pasa, o más bien dicho, qué es lo que pasó en ese tiempo cuando Ananías y Zafira trataron de engañar a Dios, trataron de mentirle al Espíritu Santo, y vimos las consecuencias de ese pecado. Posteriormente observamos que ese poder que tenía la iglesia en el inicio era impresionante, porque la influencia que generaba, sobre todo en Jerusalén, en un inicio, fue puesto a prueba. Vemos aquí que en un momento en el que Pedro y Juan estaban compartiendo la palabra, estaban predicando, se hacían grandes maravillas, e inclusive la gente, recordemos en versos anteriores, dice que sacaba a las personas para que al menos la sombra de Pedro tocara y lo sanara. Entonces, tan grande era la influencia del evangelio en ese lugar, que la gente tenía mucha fe y muchos se estaban convirtiendo. Recordemos que también ya hemos analizado cómo es que miles de personas se convirtieron al escuchar el primer discurso de Pedro. Ahora vamos a leer rápidamente este versículo de Mateo 10 del 16 al 25, porque va muy relacionado con lo que vamos a analizar en este pasaje. Dice así Mateo 10 del 16 al 25: persecuciones venideras. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir,
y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como a su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Aquí rápidamente analizando el texto de Mateo, leemos las palabras que Jesús nos dice y les dice a sus discípulos acerca de las persecuciones que iban a venir a causa de su nombre. Es decir, ya leyendo Hechos 5, observamos, bueno, desde el inicio del libro de Hechos, observamos cómo es que es verdad lo que decía Jesús. Sus discípulos fueron enseñados con sus palabras, recibieron el Espíritu Santo, hacían obras a través del Espíritu, bueno, con ayuda del Espíritu Santo, sanaban, restauraban enfermos, liberaban endemoniados, todas estas obras que sabían que no eran de ellos, sino que venían de parte de Dios y eran fruto del tiempo que pasaron con Cristo, del haberse discipulado y el haber tenido sus enseñanzas y poniéndolas en práctica. Entonces observamos que todo lo que les dijo Cristo se está cumpliendo y vemos muchas partes que obviamente hoy en día también aplican para nosotros porque dice y aplican también para el futuro, recordando que muchas de estas cosas que el Evangelio se va a seguir predicando y a causa de eso, hoy en día quizás en México no lo vemos tan tangible como en otros lugares, o sí lo hay, pero en regiones quizás más alejadas de las grandes ciudades donde se persigue a los cristianos o se ataca o se confunde el evangelio con querer pues no sé, algún tipo de actitud en contra de los habitantes de cierto lugar, y aquí lo menciona la Biblia, ¿no? Que inclusive esas personas los entregarían a las sinagogas, a los lugares. Hoy en día, pues, hay gente que al no aceptar el evangelio puede llegar a ofenderse, a ponerse agresiva e inclusive llegan a lastimar a aquellos que van con un corazón dispuesto a predicar el evangelio, pero esto Cristo ya nos lo había predicho, dijo que esto iba a pasar porque ¿qué es lo que nos dice el apóstol Juan al inicio de la carta del evangelio de Juan? Recordemos también sus palabras donde menciona que el mundo aborrece la luz porque ama estar en las tinieblas. Y así estábamos nosotros en un tiempo atrás, cuando no conocíamos de Cristo, cuando no conocíamos el Evangelio, amábamos más las tinieblas que la luz, pero dice su palabra que la luz, que las tinieblas en la luz no prosperan. Entonces la luz del Evangelio es la que tiene el poder y es por eso que causa, ya lo vemos también en los evangelios que Cristo menciona en una parte donde Él no vino a unir sino a causar división, pero es esa división entre la luz y las tinieblas, aquellos que en verdad buscan la verdad, la vida que está en Cristo y aquellos que lo rechazan. Entonces, continuando en la lectura, vamos a dar inicio a la lectura en Hechos 5. Dice así la palabra de Dios. Hechos 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Aquí observamos que ya tomando el contexto es cómo es que al ponerlos en la cárcel ya los habían como que advertido a los apóstoles acerca de seguir predicando. Y vemos más adelante, juntamente voy a leer el versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida.
Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron al sumo. Bueno, esto lo vamos a leer en un momento. Vemos cómo es que la obra de Dios debía continuar. Dios sabía que mucha gente iba a ser alcanzada a través de la predicación del Evangelio a la gente que aún no lo había escuchado. Y es por eso que ante la oposición, los líderes religiosos habían puesto este impedimento que fue encarcelar a los apóstoles. Pero Dios se encarga de quitar esta barrera y manda a un ángel para que los libere, y con base a eso les dice que prediquen las palabras de vida, es decir, las palabras de salvación y vida eterna. Más adelante en este mismo libro de Hechos vamos a observar cómo al Evangelio de diferentes maneras se han dirigido hacia los discípulos de Cristo. Han sido los de la vida, los del camino, o como hoy en día nos conocen, cristianos, ¿no? Entonces es interesante ver cómo la gente empezaba a describir a los discípulos. Ya desde capítulos anteriores habíamos visto que les denominaban cristianos, pero también vemos que les decían los de la vida o los del camino. Y aquí observamos algo interesante, que es el hecho de que Dios muestra su poder. Aquí fue de una manera sobrenatural al mandar a un ángel. Bueno, sobrenatural para nosotros, pero de una manera técnicamente normal para Dios, y es eso, el que Dios interviene en todo momento para que su obra sea prosperada, para que el evangelio siga siendo predicado. Y es algo que vemos en muchas ocasiones. Quizás hay veces en las que no nos damos cuenta de la manera en que Dios nos libra o prospera nuestro camino a través de ángeles. Aquí vemos que a los discípulos, a los apóstoles, este ángel se les manifestó de manera visible, porque les dijo, bueno, decimos de manera visible, pero aquí la palabra solamente dice que habiendo oído esto. Entonces, probablemente no, el versículo quizás no lo, nuestra primera idea es de que vieron al ángel, pero pues no lo sabemos, solamente dice que escucharon, ¿no? Que les dijo que fueran y predicaran el evangelio. El punto es que Dios también puede obrar así, y sigue obrando de esa manera, de formas que en muchas ocasiones no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces nos ha librado de quizás, bueno, eso sí lo hemos visto, gracias a Dios por los testimonios de mis hermanos, acerca de cómo nos ha librado de asaltos o de peligros o de hombres malvados o de cualquier situación que a veces no comprendemos cómo es que sucedió. Vemos cómo es que el poder sobrenatural de Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento. Y eso lo vamos a leer en los siguientes versículos, al observar cómo es que este ángel sacó a los apóstoles de la cárcel, y al darse cuenta las personas a la mañana siguiente observaron que todo estaba cerrado. O sea, la cárcel tenía sus candados, sus cerrojos, no, nadie había forzado la entrada, y simplemente Pedro y Juan ya no estaban. Entonces vamos a leer esos versículos. En el versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Aquí observamos el poder nuevamente. Bueno, ya nos narra la palabra cómo es que lo que les comentaba.
el ángel de Dios, el ángel que Dios mandó, fue capaz de sacar a los apóstoles sin necesidad de que los demás se dieran cuenta, posiblemente sin ruido, sin nada, sin ninguna señal, simplemente es el poder de Dios obrando de manera sobrenatural a nuestro alrededor. Y es lo que les comentaba, muchas veces observamos o hemos sido quizás partícipes de esos movimientos en los que de una manera inexplicable Dios obra a nuestro favor, y esto es obviamente cuando nosotros hacemos su voluntad, porque muchas veces queremos decir, pues somos intocables, somos como que queriendo creernos más, pero la verdad es que simplemente es, somos polvo, y el que tiene el poder para hacer esas hazañas es Dios, es el único Dios poderoso que puede librarnos de la muerte, librarnos de cualquier adversidad, y aquí lo vemos en el libro de Hechos, que es Dios obrando a través de su espíritu y de todos los ángeles celestiales que él tiene a su alrededor. Cuando los apóstoles estaban predicando nuevamente en el templo, dice el versículo 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Aquí es interesante observar cómo es que en vez de cuestionarse, decir, bueno, cómo salieron o cómo le hicieron o cómo están aquí, inclusive de llegar a tenerles miedo, o bueno, o de cierta manera temor a Pedro y a Juan, simplemente dice que le tenían miedo al pueblo, o sea, seguían como que queriendo más aparentar o guardar las apariencias ante la población, que en verdad lo que tenía verdadera relevancia, que era el poder de Dios a través de la vida de estos apóstoles. Vamos a leer rápidamente del versículo 27 en adelante. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Vemos un contraste interesante en estos versículos, porque la indicación que los líderes les dieron a los apóstoles, que lo leemos en el versículo 28, el que acabamos de leer, que les decían estrictamente que no enseñasen en ese nombre, en el nombre de Jesucristo. Pero vemos lo que les dijo el ángel en el versículo 20. Id pues puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces, por ende, obviamente aquí el capítulo nos lo dice. Estaban, si querían obedecer al Sanedrín, bueno, a la sinagoga del que estábamos hablando, a los fariseos, a la gente que estaba en oposición a Dios, eso invalidaba pues el mandato que ellos ya habían recibido por parte de Dios. Y ellos sabían que Pedro aquí menciona que es más importante obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Y nuevamente observamos que Pedro tenía tan arraigado el Evangelio en su mente y en su corazón, porque esta es una de las, más o menos la tercera o cuarta vez que Pedro les vuelve a mencionar esto al Sanedrín, que desde el versículo 29, desde el versículo 30 hasta el 32 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Aquí la Biblia nos recuerda mucho una parte
que viene mencionada en Deuteronomio. Rápidamente voy a leer eso, Deuteronomio 21, del 22 al 23. Dice así la palabra de Dios. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará su tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aquí este versículo hace alusión acerca de, bueno, es una ley del Antiguo Testamento, pero hacía relación hacia las personas que morían de esa manera, colgadas en un madero. Aquí Pedro lo utiliza en el sentido de que fueron ellos quienes, a causa, los fariseos y saduceos, a causa de su influencia y de mover al pueblo, que incitaron a que Jesús fuera, a que crucificaran a Cristo. Aunque sabemos que esto era necesario, porque aquí mismo Pedro lo menciona en el siguiente versículo. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Aquí nuevamente Pedro les menciona el por qué era necesario que Cristo muriera en un madero, si bien ellos fueron los, podríamos decir, los autores intelectuales, porque ellos tenían ese esa ira en su corazón de querer acabar con la vida de Jesucristo, pero vemos que Dios utilizó eso con un propósito, que fue el perdón y el arrepentimiento y perdón de pecados. Y aquí menciona en el versículo 32 que Pedro y Juan y todos los apóstoles son testigos de ello, y por eso también el Espíritu Santo les fue dado, porque ellos estaban obedeciendo lo que Dios les había encomendado. Aquí es algo también que podemos recalcar, porque en los primeros versículos vemos en el versículo 17 dice que la secta de los saduceos se llenaron de celos. Estos celos no solamente se referían a celos de que, ay, es que, ¿por qué están proclamando el avance del reino? Sino porque ellos tenían que retener su propia influencia y poder. Más adelante lo vamos a repetir más. Bueno, este aspecto de los celos o la ira de esta secta, como aquí lo menciona la Biblia, se verá más adelante en el capítulo 7, versículo 9, en Hechos 13:45 y en Hechos 17:5, donde son situaciones diferentes, porque ahí ahora arremeten contra Pablo, pero vemos que es algo similar el hecho de que esta secta, de la secta de los saduceos principalmente, era de las que tenía más influencia, tenían tanto muchas cosas materiales, porque eran como de una élite apartada que tenía mucha influencia tanto política como económica. Entonces, por eso, al ver que la gente proclamaba a Cristo y buscaba más a Cristo a través de la predicación de los apóstoles, empezaban a tener esa, pues sí, esa ira, esos celos, al ver que ellos, su secta no era prosperada o no era de tanta influencia como lo era antes. Y entonces vemos aquí como Pedro les predica nuevamente a los líderes del Sanedrín. Y esta es una enseñanza que al menos queda muy marcada en este capítulo, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hoy en día también podemos aplicar eso, porque si bien vemos como hemos estado viviendo en los últimos años, que ha habido mucha cantidad de influencia y sabemos que es por parte del enemigo, que empieza a meter ideas o empieza a meter ideologías que van en contra de la voluntad de Dios. Y cuando esas ideas, esas ideologías se transforman en leyes para la sociedad, es donde empieza a haber el conflicto, porque ¿qué es lo que nos dice, tomando un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la sociedad de que no, pues que todos los matrimonios, entre las mismas personas son legales, es libertad, pues hacer lo que tú quieras, tú decides, pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? La Biblia dice que varón y hembra los creó, y esa es la base del matrimonio. El hombre, bueno, la base es Dios, pero sabemos que Él instauró
el matrimonio entre hombre y mujer. Es solamente un ejemplo, y así como así hay varias leyes, varios argumentos que pueden llegar a ir en contra del Evangelio, o más bien dicho, que van en contra de la palabra de Dios, y es por eso que aquí Pedro, o sea, estoy yendo a un extremo porque aquí sabemos que los fariseos también buscaban obedecer a Dios, pero vemos que sus métodos eran contrarios a lo que decía la Biblia. Aquí hoy en día la aplicación va más relacionada a eso porque las autoridades muchas veces nos dicen, es que si tú actúas así, estás discriminando y por ende pues te pueden llevar a la cárcel o te pueden llevar a tal lugar. Pero si, como vemos aquí los apóstoles, ellos fueron eh, oprimidos, pero a causa de la convicción y de seguir firmes al Evangelio, entonces ese castigo o esa opresión tiene un propósito, y es un propósito que va más allá de las leyes humanas y de los argumentos que cualquier hombre pueda dar, porque vemos que inclusive Dios interviene de manera directa, siempre interviene, pero aquí lo vemos tan palpable con la intervención del ángel para sacarlos de la cárcel, y así Dios puede seguir obrando, pues sigue obrando. Sabemos que sigue obrando a través de las personas que han sido acusadas injustamente, o que han sido, pues, les han quitado su libertad a causa de algún malentendido o algo una falla en las leyes humanas. Pero sabemos que Dios tiene el poder absoluto, y mientras nosotros sigamos compartiendo el Evangelio y sigamos obedeciendo a Dios antes que la autoridad, entonces es de gran gozo. Ahora no me malentiendan que hay que decir, ay, pues ya entonces no obedezco a las leyes del país o del lugar donde vivo, ¿no? No vamos a ese extremo, porque inclusive la Biblia, el apóstol Pablo nos dice que debemos de orar por nuestras autoridades, debemos de tratar de tener una convivencia sana, una buena convivencia, para no volver, pues no poner en práctica aún más lo que Cristo hace, el ser, sometidos a Él, a su voluntad y a su poderío. Vamos más adelante, vamos en el versículo 33, dice así: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de éste se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Vemos primero la postura de algunos de los fariseos. El corazón que ellos tenían, la oposición que tenían hacia los apóstoles, estaba siendo muy similar a la dureza que mostraba Faraón contra Moisés, porque recordemos que en el tiempo de Moisés, Dios también le había encomendado liberar a su pueblo, compartir el mensaje de que Dios no se había olvidado de su pueblo y que los iba a liberar, que necesitaba que su pueblo, bueno, que anhelaba que su pueblo fuera libre y que le ofreciera sacrificios, que lo alabara, que lo exaltara. Pero ¿qué es lo que decía Faraón? Faraón decía: no van a salir, no pueden salir. O sea, a pesar de ya haber visto el poder de Dios a través de las plagas, a través de todo lo que Dios había hecho para humillar a las deidades egipcias, Faraón siguió con la misma dureza de su corazón. Y aquí vemos algo similar con la religiosidad de los fariseos, porque observamos cómo es que ellos, a través de ya haber visto las señales y milagros que Jesús había hecho cuando estaba en la tierra, y que también se habían reafirmado a través de su resurrección,
O sea, ya habían sido testigos de la resurrección, vieron que ya no estaba el cuerpo, también observaron cómo es que el Espíritu Santo mostraba todas estas señales, mostraba todo el hablar en lenguas, el sanar enfermos, la comunión que generaba el Espíritu Santo. Todo esto, los fariseos ya eran testigos de ello, ya habían observado tantas señales, tantas cosas que le habían pedido a Cristo cuando estaba aquí en la tierra, le habían dicho, muéstranos señales, y sabíamos que eso nada más lo hacían con ese afán de querer probarlo, pero sabemos que aún así, después de que Cristo fue elevado al cielo y el Espíritu Santo desciende, ya tenían esas señales, ya habían visto eso y aún así su corazón seguía endurecido, a tal grado que querían matar a los apóstoles. Y esto recordemos también, eh, la Biblia no lo menciona, pero observamos que Cristo nos menciona en Juan 10 que el enemigo solamente viene a matar y a destruir. Entonces no es de extrañarnos que esta ideología, estos pensamientos de ira y de homicidio hacia los apóstoles estaban grandemente influenciados por el enemigo, porque él es solamente lo que viene a hacer, a hurtar, a matar y a destruir, pero Cristo es quien viene a darnos vida y vida en abundancia para que vivamos juntamente con él. Eso viene en Juan 10:10, donde menciona que acerca del ladrón, pero refiriéndose hacia Satanás, hacia el enemigo, y como Él es Cristo, es el buen pastor que busca darnos vida en contraste a lo que el mundo quiere, que es la muerte. Y aquí esta influencia, esta idea maligna del enemigo ya había llegado a los corazones de los fariseos. Pero ¿qué pasa aquí? Vemos que Gamaliel, que es uno de los mayores doctores de la ley, es decir, uno de los que sabía más de la ley en ese lugar, y recordemos que también Pablo menciona que este varón Gamaliel fue su maestro. Entonces, y menciona aquí la Biblia, que era uno de los que tenía mayor influencia en el pueblo. Lo veían como alguien pues de mucha autoridad, le tenían cierto respeto, era venerado en todo el pueblo. Este varón es el que se levanta y menciona acerca de estos movimientos que hubo en la antigüedad, bueno, antes de que llegaran la obra del Espíritu Santo. Menciona dos, que fue Teudas y Judas el Galileo. De aquí, al menos, estos dos registros sí se tienen como que al menos el de Judas el Galileo, mencionado en algunos relatos de Fabio Josefo, así se llama el autor, es un historiador judío, bueno, del pueblo de Israel, que llevó a cabo ciertos registros durante la época era contemporáneo a esa época. Entonces, Fabio Josefo sí menciona acerca de una revuelta impositiva en el año 6 después de Cristo, y este es el que posiblemente se refiere a Judas el Galileo. También algo que pude observar eh, es que acerca de la referencia de Teudas sí se menciona en los escritos de Fabio Josefo, pero estos no concuerdan con el año en el que se escribieron, ya que estas revueltas fueron posteriores, fueron en el año 44 y 46 después de Cristo, y el discurso que menciona aquí Gamaliel, o al menos este consejo que se llevó a cabo, fue aproximadamente entre los años 30 o 33 después de Cristo. Recordemos que no había pasado mucho tiempo después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí observamos cómo Gamaliel tenía amplio conocimiento acerca de tanto hechos históricos como de la ley, y algo que menciona es esto, en los versículos 38 y 39, que a grandes rasgos de entender eso, si algo era impulsado por los hombres, o sea que solamente era una influencia humana, eventualmente se iba a desvanecer o no iba a prosperar. Pero si esta obra era de parte de Dios, no la iban a poder destruir, ya que quizás iban a encontrar luchando contra Dios. Y es algo que sabemos que Dios da esta sabiduría, Dios le dio esta sabiduría a Gamaliel en ese momento
para que los fariseos ya dejaran de estar encarcelando a los apóstoles, que a final de cuentas no servía de nada. Vemos que también a Pedro lo liberó de la cárcel, a Juan y a Pedro también los sacó de la cárcel. Entonces muchas veces ha obrado el Espíritu Santo a favor de los apóstoles, y es por ende que Gamaliel empezaba a entender que esta obra muy probablemente, bueno, más bien dicho, esta obra no era de parte de los hombres. Al menos en su entendimiento él pensaba que pues muy probablemente no era de los hombres, porque ya habían tratado de erradicarla y no habían podido. Y algo que también observamos es que esto lo escuché en un estudio acerca de que Gamaliel, si bien dio algo que era muy acertado, pero en ese momento, al menos no como Nicodemo, no llegó a tener esa comunicación con Cristo, pero sabemos que seguía a él en la secta de los fariseos. O sea, él no fue de los primeros que se salió de ahí o se rebeló o se juntaba con los apóstoles. La Biblia no lo menciona, es la única parte en la que se menciona, y en las cartas, bueno, y en la defensa de Pablo contra igual otros concilios que se levantaron en contra de él, vemos que Gamaliel no menciona que haya sido salvo aquí en las escrituras o que haya confiado en Cristo, pero observamos que Dios le dio mucha sabiduría, y es algo que también debemos de tener mucho cuidado hoy en día, porque si bien hay gente que cree en Dios, que puede decir, no, pues yo creo en Dios, y le pueden salir las cosas muy bien, puede actuar bien, puede comportarse, tener buena moral, pero si no confiamos, si no depositamos nuestra fe en Cristo, ahí es donde debemos de tener más cuidado, porque es lo fundamental. Acaba de decirlo el apóstol Pedro en los versículos anteriores, que fue a causa de él que nosotros, que él pagó por nuestros pecados, y es por eso que debemos de confiar solamente en su nombre para ser salvos. Ya para terminar, vamos a leer los versículos 40 al 42, que dice así: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquí una postura muy, bueno, de bendición, de gozo que nos pueden compartir o que nos da la Biblia, es acerca de qué es lo que hicieron los apóstoles después de que fueron encarcelados y que fueron otra vez llevados al concilio y que fueron azotados. Y ojo, aquí también recordemos que este padecimiento no fue igual al que padeció Cristo. Recordemos que Cristo fue crucificado por los romanos, y esta cultura romana es considerada como una de las más violentas a lo largo de la historia, por el hecho de pues practicar la crucifixión, practicar los castigos con látigos, pero no eran látigos convencionales. Aquí los látigos que utilizaban en ese tiempo en el pueblo de Israel, menciona una referencia bíblica, que eran látigos de cuero de vaca, y el azotamiento consistía en dar golpes sobre la piel desnuda de la víctima. La víctima recibía golpes en la espalda, cierta cantidad de golpes en la espalda y uno en el pecho. Y eso, pues era una gran cantidad de azotes, no era como quizás algunos de nosotros nos llegaron a corregir nuestros padres con uno o dos azotes en las pompas, no, eran azotes en verdad fuertes. Y es algo que aún así los apóstoles se sienten gozosos, no por el castigo, obviamente, porque a nadie le gusta que le golpeen, sino por que a causa de predicar el evangelio, ellos fueron eh, torturados, recibieron pues esos golpes, pero fue gracias a que en verdad la palabra que Cristo les había dado, el hecho de que lo que leímos en Mateo 10, esa palabra se estaba cumpliendo en sus vidas, y ellos sabían que si perseveraban en esa obediencia iban a llegar a ser salvos, llegaron a ser salvos.
porque lo vemos a lo largo de la historia, como es que hasta sus últimos momentos la mayoría de los apóstoles padecieron una muerte trágica a causa de crucifixiones, de ser aserrados, de ser cortados, de ser mutilados, de muchas cosas, pero Dios, inclusive los que fueron llevados al Coliseo Romano, donde soltaban a los leones y eran devorados por leones, es algo impresionante ver cómo es que nada de eso movió el corazón de los apóstoles, de los discípulos, para seguir adelante. Y observamos que después de eso, muchos quizás después de un periodo de prueba, un periodo de quizás de angustia, solemos decir, bueno, ya vamos a descansar un rato, ya estuvo bueno de los azotes, vamos a estar, no sé, vamos a irnos de vacaciones o algo así. Pero ¿qué hicieron los apóstoles? Aquí menciona que después de eso, ellos seguían predicando el evangelio en el templo y en las casas, que es algo que gracias a Dios seguimos nosotros teniendo por práctica, el tener estudios en hogar, el tener estudios en las células, para que sigamos creciendo no solamente los domingos, sino entre semanas, siempre estarnos nutriendo. Y es algo que el Espíritu Santo deja aquí en la palabra, el ser tenidos por dignos. Y esto de las pruebas es algo que va a suceder, que también sucede de muchas maneras. Puede pasar periodos de enfermedad, de angustia económica, de muchas formas, pero todo eso también pone a prueba nuestra fe y saber que quién es la persona en quien confiamos, en quién está dispuesta verdaderamente nuestra confianza, en lo material, en las personas, o en Cristo, que es el autor y consumador de la creación y de la fe. Entonces es algo que nos queda como enseñanza en esta parte de Hechos, el propósito de las pruebas, la oposición que vendrá, y que es natural que venga, que no nos espantemos cuando encontremos gente que nos ataca, que habla mal de nosotros, que nos levanta falso testimonio a causa del Evangelio. Ojo, es a causa, esto también es importante, es a causa del Evangelio, porque si nos levantan falsos comentarios o cualquier otra cosa por nuestro propio comportamiento, pues ahí sí no estamos obrando conforme a la voluntad de Dios. Pero aquí dice que debemos de obedecerle a Dios. Esa es otra enseñanza que nos deja aquí este capítulo, el obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres, y el darle la gloria solamente a Él, eh, independientemente de pase lo que pase, sabiendo que Él es quien nos cuida y quien nos libra de todo mal, de maneras aún sobrenaturales, de cosas que aunque no podemos ver, pero suceden a nuestro alrededor, en el mundo espiritual, y es algo que Dios nos sigue fortaleciendo cada día. Pues hasta aquí el estudio. Vamos a darle gracias a Dios por permitirnos nuevamente meditar en su palabra unos momentos, unos minutos de este día, para poder seguir creciendo y que su enseñanza no quede vacía, sino que sea prosperada, como dice su palabra, para que sea prosperada en todo lo que Él le envió. Amado Padre, te damos gracias por esta tarde en la cual tú nos bendices nuevamente con tus palabras, Señor. Sabemos que en el mundo hay pruebas, hay aflicciones, hay oposición al Evangelio, hay muchas personas, líderes y lugares donde la palabra es atacada, es decir, que no aceptan la luz del Evangelio, no aceptan el dejar atrás su vana manera de vivir, y así estábamos nosotros en un tiempo atrás, pero gracias a tu misericordia, Señor, porque nos has alcanzado y porque el Espíritu Santo nos recuerda en todo momento hacia dónde debemos de seguir. Y es el predicar el Evangelio, el compartir tu palabra para que más y más personas te conozcan, Señor. Ayúdanos, Señor, danos de nuevo en nuestra manera de hablar para que tu palabra siga siendo compartida a donde quiera que vayamos, ya sea en el campo, en la ciudad, en la escuela, en el trabajo, que encontremos la manera, que el Espíritu Santo provea también
esa soltura, como leíamos en Mateo 10, que cuando estemos delante de esas personas de autoridad, de reyes, de príncipes, de aquellas que tienen cierta autoridad en el mundo, que no temamos y no tengamos temor, porque que no nos afanemos o nos preocupemos por lo que vayamos a decir, porque dice tu palabra que el Espíritu Santo es el que hablará a través de nosotros. Te agradecemos por este tiempo, te pido por aquellos que tomaron este momento para poder meditar en tus palabras, Señor, bendíceles y retribúyeles más y más estos tiempos para que tengan momentos de gozo y de gratitud a lo largo de esta semana y de estos días. Bendícelos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Amén.